Hola y bienvenidos a su programa, El Mundo. Tenemos con nosotros al doctor Michael Leitman para hablar acerca del descontrol social mundial. Vamos a profundizar sobre este tema con usted, doctor Leitman. Gracias por su tiempo. Yo también estoy muy contento de estar. Gracias. Vamos a comenzar con una introducción. A nivel mundial, el número absoluto de muertes en las guerras ha disminuido desde 1946. Esto de acuerdo a cifras de las Naciones Unidas. Sin embargo, los conflictos y la violencia van en aumento. La mayoría de los conflictos actuales se libran entre agentes no estatales como milicias políticas, grupos terroristas internacionales y grupos delictivos. En los últimos 15 años, más de la mitad de la población mundial ha vivido directamente situaciones de violencia, de una manera u otra. Hablamos de la mitad de la población, es mucho, de la población mundial. ¿Podría hablarse de una tendencia creciente quizá a guerras civiles, tanto en Estados Unidos como hemos visto en las últimas semanas, o en otros países también en América Latina, que esto se está manifestando cada vez más? Hay un grupo en Brasil que se llama Los 300, que es un grupo con ideas radicales, y así otros en Colombia. ¿Los gobiernos deben tener temor a estas manifestaciones que podrían desencadenar en guerras civiles? Sí, yo creo que acá hay un tema de peligro para los gobiernos porque se debilitaron mucho. Hay en ellos derecha, izquierda, todo tipo de tendencia, y están en conflicto entre sí. Por eso todos estos grupos actúan o aprovechan esto. Y por eso todos los gobiernos están divididos en 4 partes que están en un estado de falta de equilibrio absoluto. Cada uno quiere comerse al otro. Eso por una parte. Y por otra parte, los gobiernos en sí también son muy débiles uno frente a otro. Rusia, América, China, etcétera. O que cada gobierno está manejado por un dictador, tal como tenemos en Rusia o en China, o que hay un partido que tiembla así y que no está estable como en América, etcétera. Toda la situación en el mundo generalmente nos recuerda mucho situaciones de antes de las guerras mundiales o estados o situaciones trágicas. Hoy día todos temen por una parte actuar porque temen que esto no vaya a terminar en un armamento común, sino con un armamento nuclear, y todos saben que esto puede llegar muy rápidamente. Y por otra parte, nadie sabe qué es lo que le faltan a los países. No hay algo así como antes, que cada país luchaba, digamos, por riquezas de la naturaleza, como la Segunda Guerra Mundial y también en la Primera. Hoy día es muy difícil decir qué es lo que lleva a cada gobierno. Hoy día no hay límites claros que vale la pena luchar por esto, porque tú puedes viajar, cada país puede moverse, decidir. Es muy difícil. En total, el ego humano nos muestra que no podemos estar en tranquilidad, recibir nuestra vida con alegría si no nos acercamos uno al otro. Y esto pertenece más a la fuerza de la naturaleza. Sí, en todas las situaciones anteriores, la falta de riquezas de la tierra o de algo,
Una falta económica llevaba a los países a conflictos a través de la guerra. Hoy día no. Hoy día precisamente al contrario. Tú puedes recibir todo, dominar todo y no tienes ningún problema. Y solo comienza a trabajar y construye tu vida, digamos como China se hicieron a sí mismo en los últimos decenas de años. Y vemos que no va a haber tranquilidad. Y todo depende de la falta de educación, que no conseguimos llegar a los países y explicarles que la naturaleza nos empuja uno frente a otro hasta que nos eduquemos de la forma correcta, de cómo vivir egoístas en unidad. Causa más muertes que los conflictos armados tradicionales que hubo en el pasado. En el 2017, por ejemplo, que es la cifra más reciente que ha registrado Naciones Unidas, dice que hubo casi 500,000 de víctimas de homicidio, cifra que supera con creces las 89,000 víctimas causadas por conflictos armados activos y las 19,000 que murieron en ataques terroristas. Solo para poner en perspectiva, la pandemia de COVID-19 ha causado 860,000 muertes a nivel global hasta hoy día. Y estamos hablando de víctimas de homicidio, casi 500,000. Pero no se habla mucho de esto, no se resalta como un fenómeno que realmente debe generar preocupación. La cuestión acá es, ¿usted considera que se está saliendo de control la violencia? ¿Y por qué el incremento? La violencia hace mucho que ya salió del control y la violencia pasó todos los límites porque vemos que hoy día también países y gobiernos casi de forma abierta usan el armamento en todo tipo de grupos de personas que los preparan para la guerra. Y digamos que no son parte del ejército, sino que grupos civiles así de todo tipo, como gorilas o así. Y por eso el mundo está en una situación muy inestable. Lo que sí, junto con esto, necesitamos ver que no tenemos nada más que hacer, solamente la explicación correcta, intensiva, a todos los seres del mundo. Es lo que puede ayudar y detener el mundo en que caiga una guerra. Las personas sin educación, con armamento en la mano, eso es, no hay nada peor que eso. No hay peor que eso. Es bueno que aún estén organizados en grupos grandes, incluso grupos malos, pero a pesar de todo hay una organización. Lo que sí, que si dentro de poco esas organizaciones se comienzan a desintegrar, entonces cada uno va a hacer lo que está ante sus ojos y eso es una situación muy mala. Usted parece indicar que es casi inevitable que va a haber este tipo de organizaciones que se van a generar de alguna manera. Es una manifestación dentro de la sociedad que ocurre de manera natural, digamos, porque hay una sensación interna de descontento y de insatisfacción. ¿Quién? Sí, eso va a pasar de una forma natural si no activamos la educación. Sí, disculpe. Entonces la pregunta aquí es, ¿cómo se puede, es obvio que esto puede causar problemas a la larga o a corto plazo a la sociedad, ya lo estamos viendo, está causando muertes, está causando inestabilidad. ¿Cómo entonces utilizar esta organización de manera positiva para poder avanzar en la evolución de la humanidad? Revertir este proceso que incluye solamente a través de la explicación. debería pasar alguien
que tiene esta inclinación hacia la violencia? El que tiene una tendencia a la violencia es todos, más o menos, porque todos somos egoístas. La mejor persona dentro de sí aún es egoísta. Tenemos un problema que debemos agarrar nuestro ego y entender hasta cuánto puedo saltar o cuánto el otro para que yo pueda asegurar la vida para mí y él asegurar la vida para sí mismo. Entonces no tenemos opción, necesitamos llegar a un acuerdo, al menos en que evitemos el impulso de matarnos uno al otro. Y hoy día estamos hablando de la humanidad como si fuera la jungla de hace miles de años con el armamento en la mano. No hay nada más peligroso. ¿Cuál debería ser entonces la idea central de este programa de educación y de reforma de estos grupos? Explicar las leyes de la naturaleza, que todos estamos dentro de estas leyes. La naturaleza tiene una ley de llevarnos al reconocimiento del mal. El reconocimiento del mal quiere decir reconocer el ego que es malo y que es imposible adiestrarlo o arreglarnos con él, sino solamente a través de la educación. La persona debe pasar un proceso, no es de un día a otro, sino que un proceso educativo para que sepa cómo puede sobreponerse a su naturaleza y llegar a una vida feliz. Tenemos esta fuerza y tenemos el método, somos capaces de realizar esto, solo que esta capacidad de poder difundir esto a todo el mundo para poder cubrir a todo el mundo con esto. Para eso se necesita mucho entendimiento y muchos medios. ¿Este programa educativo debe ser promovido por gobiernos o por la sociedad civil? No, a través de civiles solamente no vamos a poder difundir el método de la corrección, ese método de conexión nuevo entre las personas, solo a través de la combinación con países, gobiernos, con la ONU, UNESCO, etcétera. Bueno, muchísimas gracias, doctor Lightman, muy interesante. Impresiones que hemos recibido hoy y vamos a continuar en un próximo programa. Gracias y hasta entonces.